Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Las noticias del frente ucraniano se acumulan por momentos y si bien representan un tema importantísimo a tratar y por supuesto las vamos comentando de a pocos, también debemos darle espacio a otro asunto que tiene que ver con la geopolítica, pero en términos mucho más generales, aunque también tiene que ver por supuesto con el frente ucraniano. Así que lo que vamos a hacer es que las noticias más importantes, ¿no?, cuando tratemos otras cuestiones, voy a dejarlas, los enlaces, quiero decir, a las mismas en un comentario fijado por un lado y en la descripción al vídeo en cuestión, en este caso a este vídeo directamente, y por supuesto podéis encontrarlas en mi canal de Telegram, que es Liusibaya, o @Liusibaya todo junto, como el resto de mis redes sociales, y es allí precisamente donde actualizamos la situación tanto en términos militares, ¿no?, de lo que transcurre a día de hoy en Ucrania, como por supuesto en términos geopolíticos. Y dicho esto, el asunto que vamos a comentar hoy ya se ha comentado en infinidad de ocasiones y últimamente se viene comentando por muchos expertos, tanto geopolíticos como militares, pero se viene comentando en muchos casos en términos de un cierto alarmismo. Es decir, lo que se nos está contando es que el conflicto que ahora transcurre en suelo ucraniano, pero el conflicto inicialmente, ¿no?, entre la OTAN y Rusia, o la guerra de la OTAN contra Rusia, va escalando posiciones, la tensión va aumentando y por lo tanto cada vez estamos más cerca de la Tercera Guerra Mundial en términos estrictos. Y en este caso, pues lo que estamos viendo, sin embargo, sobre el terreno, lo que estamos viendo suceder en realidad es, diría que casi todo lo contrario. Enseguida vamos a analizar una serie de hechos y recordar otra serie de hechos que nos van a indicar qué posición tienen unos, otros, y en este sentido la posición de la Federación de Rusia ya la conocemos perfectamente, ¿no? En infinidad de ocasiones hemos visto cómo desde Occidente se reían de que Rusia tiene una tremenda cantidad de líneas rojas que va moviendo constantemente, ¿no? Y en realidad lo hace precisamente para evitar un conflicto en términos mayores. Es que si Rusia hubiera querido una guerra contra la OTAN de forma directa, le hubiera declarado la guerra a la OTAN y no hubiera iniciado la operación militar especial, que ya sabemos que tiene como objetivo principal, por un lado, proteger a la población civil de Donbass y por otro lado, por supuesto, también a la propia Federación de Rusia, las fronteras de la Federación de Rusia, garantizar la seguridad de dicho país y por lo tanto también de los ciudadanos del mismo. Pero, qué cosa más curiosa, y es que parece, ¿no?, por lo que estamos viendo suceder en estos últimos días incluso, y de hecho ya desde hace algunos meses veníamos viendo alguna que otra pincelada de estos indicios de que la OTAN también tiene una tremenda cantidad de líneas rojas, y de hecho no es Rusia, parece, quien más líneas rojas tiene. Y es que cada vez, ¿no?, que se va dando un paso hacia una posible escalada del conflicto en términos definitivos, oh sorpresa, parece que están echando para atrás, y sin embargo no lo hacen para nada porque sea una organización que se preocupe por la paz mundial, sino que hay otra serie de razones que nos indican, por un lado, que el mundo está cambiando, ¿no?, lo cual lo venimos comentando desde hace bastante tiempo, y por otro, que la OTAN está acumulando básicamente un fiasco tras otro, y muy particularmente un fiasco tras otro están acumulando los Estados Unidos. En este sentido, siento ser aguafiestas en términos de que, si bien obviamente siempre existe la posibilidad de que todo, como decimos en España, se salga de madre, ¿no?, y es que, recordando un poco la historia, las guerras más grandes, las guerras más importantes siempre han comenzado por un acontecimiento tremendamente, que parecía casi casualidad, ¿no? Y obviamente esto también puede ocurrir ahora mismo
mismo. Sin embargo, los hechos y sobre todo los comportamientos de los diferentes actores parecen indicarnos todo lo contrario, y en este sentido, por supuesto, comentaremos las últimas declaraciones de Emmanuel Macron y los últimos acontecimientos del frente ucraniano en términos de ese fiasco estadounidense, para ver cómo realmente la OTAN no para de echar para atrás, reconociendo la debilidad propia. Y es que sí, la OTAN a día de hoy se encuentra en una tremenda posición de debilidad, por mucho que desde la organización y por supuesto sobre todo desde Estados Unidos intenten que aparente todo lo contrario, porque ellos tienen un tremendo poderío militar, son la hegemonía, ¿no?, a nivel mundial, el país más poderoso del mundo, la organización más poderosa del mundo, y dicen algunos expertos buscan una guerra abierta de Occidente contra Rusia. Y sin embargo, yo aquí no estoy del todo de acuerdo, porque a mí los hechos me indican todo lo contrario, y de hecho creo que ya se están arrepintiendo bastante de que se hayan metido de esta forma tan brusca a luchar contra la Federación de Rusia. Y es que si bien claro que sí, quieren desgastar a Rusia y quieren que el conflicto escale, sí, pero quieren que escale exactamente hasta el punto en el que Ucrania pues siga intentando quitarle a Rusia pues cierta cantidad de fuerzas, pero que no escale tampoco a términos mayores, es decir, que no llegue a desarrollarse como un verdadero conflicto militar a nivel mundial. ¿Qué indicios tenemos de las debilidades de la OTAN y qué es lo que nos dice, qué es lo que nos indica que dicha organización realmente lo que busca con Rusia es de todo menos una guerra abierta? Bueno, aquí quizás tengamos que mirar en primer lugar un poco al pasado, y es que hace ya bastantes meses sucedió una cosa que nos hizo ver que en la OTAN, si hubieran querido también un conflicto abierto con Rusia, pues ya tenían bastantes pretextos, ¿no?, o cuestiones que, si bien no representaban de por sí un pretexto, porque era una absoluta falacia, podían haber sido utilizadas por dicha organización como pretexto para desatar el conflicto en cuestión. El ejemplo más claro de ello son aquellos 2 misiles ucranianos, y por ello no formaba parte realmente de una posibilidad real, ¿no?, de declararle la guerra a Rusia con la ley en la mano, pero ya sabemos que a la OTAN la ley muchas veces sencillamente no le importa en absoluto, así que si hubieran querido, por supuesto, hubieran aprovechado la ocasión. Los misiles eran ucranianos, pero desde Polonia dijeron inicialmente que fueron rusos, y sin embargo, desde la OTAN, ¿qué hicieron exactamente? Salir del paso diciendo que tranquilidad las masas, que aquí no ha pasado nada, que los misiles efectivamente fueron ucranianos, así que por favor vamos a zanjar el asunto, aunque desde Ucrania nunca terminaron reconociendo que efectivamente fueron ellos quienes los lanzaron. Ahora tenemos otra ocasión en la cual la OTAN vuelve a recular y vuelve a echar para atrás. En este caso tiene que ver con las últimas declaraciones de Emmanuel Macron, que recientemente ha salido, y bueno, pues como que no ha descartado la posibilidad de que los ejércitos occidentales, en este caso el ejército francés, en un momento dado no pudiera plantarse de forma directa en el suelo ucraniano para desatar, ¿no?, el conflicto contra Rusia, ya en este caso de Francia contra Rusia, y bueno, pues por lo tanto también de la Unión Europea contra Rusia, y por lo tanto también de Occidente contra Rusia, porque obviamente no, si entra Francia, entra la OTAN y ya pues se lía la mundial, vamos, literalmente. Pero al salir Emmanuel Macron, exactamente al día siguiente, hemos visto declaraciones de todo tipo de políticos. Ahora ha hablado ya el secretario general de la OTAN, y la OTAN de hecho volvió a hablar. En primer lugar, pues Macron ha hecho el ridículo más absoluto, porque todo el mundo ha desmentido las declaraciones en cuestión, ha dicho que esto no está sobre la mesa, por supuesto que no, y además ahora las últimas informaciones que tenemos es que desde la OTAN han llamado a, por favor, guardar prudencia, ¿no?, y de alguna forma rebajar la tensión en cuanto a la retórica que tenga que ver con la participación de los soldados occidentales en ningún tipo de conflicto armado con la Federación de Rusia, o ningún tipo de enfrentamiento contra la Federación de Rusia. Es decir, la OTAN
recula, pero esto exactamente porque sucede, simplemente porque no quiere enfrentarse a Rusia, porque quiere conservar el mundo tal y como lo conocemos. No, obviamente no. La OTAN, lo que sucede con ella es que cada vez se sabe y se ve más débil y cada vez se da más y más cuenta de que el mundo, por un lado, ya no es lo que era, ¿no? Y esto lo hemos comentado en infinidad de ocasiones, pero por otro, de que ese supuesto poderío y esa supuesta hegemonía, ¿no?, que tenían a nivel mundial realmente estaba basada en una falacia. Y aquí debemos recurrir a otro hecho que también comentamos ayer mismo, que fue cuando ocurrió aquel tanque Abrams de producción estadounidense que fue abatido en el terreno ucraniano, particularmente en la dirección de Avdiivka. Realmente no es solo un tanque, representa el fiasco, el tremendo fiasco de todo el complejo militar industrial estadounidense, no en términos de que pues el tanque parecía indestructible y ahora pues resulta que se puede destruir. Obviamente entendemos que todo equipo militar puede ser destruido, pero aquí lo importante no es el hecho, sino la imagen que el hecho da, porque para Occidente precisamente, ¿no?, la imagen siempre ha sido lo más importante. Y claro, cuando utilizaban sus equipos militares para combatir en otros países, o mejor dicho, llevar a cabo operaciones militares absolutamente ilegales a todo esto en otros países para sencillamente expoliar los recursos de los mismos, como por ejemplo pudiera ser el caso de Irak, el cuento era muy distinto a lo que estamos viendo hoy suceder dentro de los términos de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, porque esta es una guerra que la OTAN no ha visto en su vida y que por supuesto los equipos de la OTAN no han visto en su vida. Entonces, cuando tú construyes la imagen de un tanque absolutamente invencible, basada, por supuesto, ¿no?, básicamente en el hecho de que el tanque en cuestión no ha participado en una guerra real en su vida, no ha pisado el frente nunca, jamás, y en eso basas, porque no solo es el tanque Abrams, son los sistemas Patriot y son en general todas esas armas que la OTAN ha ido mandando a Ucrania y que poco a poco pues de alguna forma se han ido cayendo del guindo. En ello basas la imagen de todo el complejo militar industrial y al final resulta que vas perdiendo por goleada ante países de los cuales intentas reírte en tus telediarios. Rusia no tiene de esto, Rusia no tiene de lo otro, no le quedan misiles, no le quedan armas, los tanques de Rusia no valen para nada, pero al final resulta que ese Abrams que han estado guardando para el último momento, y lo cual obviamente nos dice de que a Ucrania las cosas le están yendo tremendamente mal, porque es que los sacaban a pasear por algún polígono y, de hecho, fijaos hasta qué punto han intentado aprovechar la tesitura, ¿no?, que ya que han tenido que recurrir a los equipos occidentales que estaban guardando precisamente para cuidar la imagen mediática de los mismos, pero ahora ya no tienen más equipos que sacar y tienen que sacar esos, pues grabaron el otro día un vídeo con ese mismo tanque Abrams donde iban disparando contra las posiciones, se supone que en Avdiivka, ¿no? Todo parecía una película de cowboys y es verdad que bueno, pues el Hollywood funciona y los ucranianos están aprendiendo bastante bien y bastante rápido. En el vídeo en cuestión veíamos el tanque desfilar para acá, para allá, se supone que abatir todo tipo de objetivos con rotundo éxito, por supuesto, aunque no lo veíamos. Bueno, se sentía, ¿no?, había una música absolutamente pues de guerra total. No sé si la voy a poder compartir aquí por el tema de derechos de autor, pero las imágenes ya las estáis viendo y yo me imagino que vosotros, no valga la redundancia, os imagináis pues cómo era aquello y con qué ímpetu estaba y con qué idea, ¿no?, estaba hecho. Y sin embargo, 3 días después, ese mismo tanque ya no está y de hecho ha hecho tanto daño, está haciendo tanto daño, ¿no?, esa caída, que de momento pues no han comentado a nivel oficial desde Estados Unidos porque qué van a decir exactamente, que hay rumores, hay indicios, ¿no?, hay gente reportando el hecho de que Instagram ya está censurando el vídeo en cuestión del tanque Abrams ardiendo. Habría que ver hasta qué punto eso es cierto o no, pero también os digo desde la experiencia propia
propia, qué vídeos mucho más inocentes han censurado, y lo curioso es que la explicación que le está poniendo al hecho en cuestión es la de no dañar la imagen de una empresa. Y bueno, pues en este caso, ¿no? Obviamente la empresa es de origen estadounidense, porque es la empresa que produce los Abrams en cuestión. Y claro, ya resumiendo de alguna forma este hecho anecdótico de lo que le ha pasado al Abrams, debemos recordar dos cosas y destacar, ¿no? Dos cosas por las cuales realmente la OTAN siempre termina echando para atrás, y yo creo, confío, ¿no? En que, bueno, por un lado creo, y este tiene que ver con el análisis, y por otro lado confío, y esto tiene que ver con la opinión propia, pero vamos con el análisis. Creo, basándome en lo que estoy viendo suceder, sobre todo en estos últimos días, que la OTAN realmente hasta las últimas circunstancias intentará evitar un enfrentamiento directo contra la Federación de Rusia por dos razones principales. La primera, porque obviamente la producción de equipos y en general la posición del complejo militar industrial de la OTAN deja muchísimo que desear. Ellos están vendiendo todo lo contrario a nivel mediático, y la imagen, por muy importante que sea para ellos, y por mucho, ¿no? Por muy pulida que esté, al final no puede tapar lo que es la realidad. En España decimos que el sol no se puede tapar con un dedo, y al final ni tienen producción suficiente de misiles, ni tienen producción suficiente de armamento, ni tienen producción suficiente de equipos, y además, ¿no? Los equipos que estamos viendo sobre el terreno resulta que no son tan invencibles ni son tan indestructibles, y habría que ver, ¿no? En todo caso, si resultan ser o no mejores que los equipos de la Federación de Rusia. Y en el caso de los tanques, por ejemplo, vamos, una tremenda cantidad de expertos, entre los cuales me encuentro, dicen, y basándose en hechos absolutamente objetivos, que los mejores tanques los produce precisamente la Federación de Rusia. Eso por un lado, es decir, la OTAN, repito, no es que quiera la paz a nivel mundial, para nada es así. La OTAN quiere seguir conservando su hegemonía a nivel mundial, y sobre todo, obviamente, la hegemonía estadounidense, pero está viendo que eso sencillamente no es posible, o al menos no se puede hacer en el terreno militar. Estaban convencidos de que sí, ellos mismos se terminaron engañando, vivían dentro de la idea, ¿no? De que pueden con Rusia, pueden con China y pueden con el Cristo que los trajo a todos, pero estamos viendo que no. Ellos también están viendo que no, así que a la mínima que hay una ocasión en la cual pudiera de alguna forma llegar la situación, ¿no? A un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia, la OTAN recula la primera, enseguida piden calma, enseguida piden paciencia, enseguida piden que nadie se caliente de más. Eso por un lado, y por otro, obviamente, y esto lo vamos a comentar en los siguientes informes, porque la situación a nivel geopolítico también se está desarrollando de una forma muy interesante en el Oriente Medio. A Estados Unidos y por lo tanto a la totalidad de la OTAN se le están abriendo cada vez más frentes, y imaginaos lo que está ocurriendo. No pueden ni siquiera con los hutíes. Y repito, esto ya lo comentaremos porque el asunto se las trae. ¿Cómo van a poder contra la Federación de Rusia? Sí, ellos pensaron que sí, que podían contra los hutíes, contra los palestinos, contra Irán, contra Venezuela, contra China, contra Rusia, contra el mundo entero, porque sencillamente eran los mejores. Y sin embargo, lo que estamos viendo a día de hoy es que poco a poco tienen que ir reconociendo que hace muchísimo tiempo no son los mejores, y diría que de hecho quizás nunca hubieran sido los mejores. Y es que eso simplemente era una fachada que, repito, se basaba sencillamente en el hecho de que nadie se les ponía de frente para decirles: ¿así? Demuéstrenmelo.